acompaña es la doctora directora de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Es médico cirujano titulada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y especialista en medicina interna por la misma casa de estudios. Es especialista en geriatría por la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomada en neuropsicología y demencia por la Universidad de Chile, diplomada en investigación clínica y gestión en salud, con una trayectoria vasta en investigación, docencia y atención de personas mayores, y actualmente se desempeña como geriatra en la clínica de la Universidad de los Andes. Así que desde ya te agradecemos, Mari Carmen, y quedamos todos atentos a tu presentación. Muchas gracias, Camila. Gracias por esta instancia. A mí me encanta enseñar, así es que espero que esto sirva. Traté de hacer una presentación bien acotada para dar espacio después a la discusión, que yo creo que es donde siempre nos quedamos cortos, pensando en que probablemente van a surgir preguntas ya más individuales. El tema que les voy a presentar es de prevención, autocuidado y manejo de enfermedades crónicas en la persona mayor. Lo primero es, ¿qué es una enfermedad crónica? Hablamos de enfermedad crónica cuando son enfermedades no contagiosas, que son de progresión lenta y de larga duración, y son enfermedades que, si bien no tienen cura, se pueden compensar. ¿Cuál es la importancia de estas enfermedades? Lo principal es que aumentan el riesgo de muerte. Más del 50% de las muertes en Chile se debe a enfermedades crónicas. Pero el segundo punto importante es que tienen el riesgo de generar discapacidad. Y en realidad hay mucha gente que dice, mire doctora, en realidad si me muero, pero otra cosa es quedar dependiente, es quedar con dificultades en la autonomía, porque eso obviamente genera una merma en la calidad de vida. ¿Cuáles son las enfermedades crónicas más frecuentes? Son todos los datos que les voy a mostrar, son en personas mayores, ¿ya? El 73% de los adultos mayores en Chile tienen hipertensión arterial, un 30% tienen diabetes, enfermedades cardiovasculares, infartos un 10%, accidentes cerebrovasculares un 8%. Los cánceres siguen a continuación de enfermedades cardiovasculares, y esto es interesante porque uno dice, bueno, pero ¿cómo es una enfermedad crónica el cáncer? Y en realidad con los últimos años, los avances que hemos tenido en tecnología, en pesquisa diagnóstica precoz y también en tratamientos de quimioterapia, en realidad hay muchos cánceres que pasan a ser crónicos. Nosotros vemos pacientes que tienen hace 15 años un cáncer que está controlado. Hay pacientes que llegan a tener remisión completa de sus cánceres y en el fondo pasan a ser enfermedades crónicas con las que uno tiene que vivir. Le siguen después las enfermedades respiratorias, las enfermedades renales crónicas y el daño hepático crónico. ¿Cuáles son las que generan más muerte? Las enfermedades cardiovasculares por lejos y después los cánceres. O sea, aquí volvemos, las enfermedades cardiovasculares son las que más muerte generan. Y esto es interesante porque si asistieron a la charla anterior, en realidad parte importante de esta charla tiene que ver con que podamos identificar esas enfermedades crónicas, idealmente prevenirlas y tratarlas de manera adecuada. Existen factores de riesgo que son modificables y esto es algo de suma importancia. Acá estos también son datos en personas mayores. Si ustedes ven, sobre el 70% de las personas mayores en Chile tienen sobrepeso u obesidad. Es un número abismante. Chile en este minuto pasó a ser el primer país de los países de la OCDE con más sobrepeso y obesidad en el mundo. Sobrepasa en este minuto a México y Estados Unidos, que si uno ve, uno como que tiene siempre en la mente estos gordos gigantes gringos, y uno dice, chuta, como que no podríamos llegar nunca a eso. En realidad ya les ganamos, ¿de acuerdo? Entonces, esto es algo muy importante que hay que considerar. El sedentarismo, que se considera como realizar actividad física menos de 3 veces por semana, ocurre en 94% de los adultos mayores. O sea, solamente un 6% hace una actividad
física adecuada. El consumo de tabaco es alrededor de un 12%. Esto es lo único en que las personas mayores están un poco más bajo que el resto de las edades. En general, el valor total en Chile es de alrededor de 30% de consumo de tabaco y en personas mayores baja un 12%. Y el consumo riesgoso de alcohol es de alrededor de un 5%, y aquí esto lo separé en hombres y mujeres porque sí hay una clara diferencia en el consumo de riesgo, que es un 11% en hombres y un 1% en mujeres mayores. ¿Cuál es la importancia de la prevención? Muchísima. O sea, nosotros podemos prevenir el 80% de las enfermedades cardiovasculares si es que nosotros efectivamente hacemos lo que tenemos que hacer, que vamos a ver a continuación, y 40% de los cánceres. Y si seguimos la charla que vimos anteriormente, efectivamente se ha visto que un 35% de las demencias tienen causas que son prevenibles y que si es que uno las maneja precozmente, la persona no debiera tener demencia. ¿Cómo las vamos a prevenir? Con una alimentación saludable, haciendo ejercicio físico de manera regular. Lo que está recomendado en términos de ejercicio físico es idealmente 150 minutos a la semana. Eso significa 30 minutos, al menos 5 veces por semana. Eso es un ejercicio físico regular. Suspender el consumo de tabaco, que aquí también hay un tema. Hay mucha gente que dice, bueno, doctora, tengo 75 años, ¿qué me importa dejar el cigarro a estas alturas? Sirve, cualquier momento en el que uno deje el cigarro no es tarde. A los años, alrededor de los 10, 15 años, después de dejar el cigarro, los riesgos se equiparan con los de una persona que no fumó. Entonces, nosotros tenemos que, si es que usted fuma mucho, poco, independiente de la edad que tenga, le va a servir dejarlo. El tabaco no solo aumenta los cánceres, es muy dañino para los vasos sanguíneos. Aumenta la presión arterial, va generando daño en el endotelio, que es la capita que cubre los vasos sanguíneos, y obviamente aumenta el riesgo de infartos tanto al corazón como también cerebrovasculares. Bajar el consumo de alcohol. Y algo importante es hacerse los chequeos preventivos. Existe un chequeo preventivo que está cubierto por FONASA, que incluye pesquisa de presión arterial, pesquisa de diabetes y de algunos cánceres. No incluye todos los chequeos preventivos de cáncer que están sugeridos por las guías, y yo les voy a mencionar acá cuáles son los que sí están sugeridos por las guías para que ustedes estén al tanto. Lo primero es que el Papa Nicolau en realidad se sugiere hasta los 65 años. Después de eso, el riesgo de cáncer cervicouterino baja muchísimo en la mujer. Y esto lo menciono porque a veces me llegan pacientes que tienen 75 años y que siguen haciéndose Papa Nicolau anual, ¿de acuerdo? Entonces, en realidad existen chequeos que son necesarios y otros que no lo son tanto. La mamografía se debiera hacer cada 2 años, entre los 50 y 75, y eso no significa que no se vaya a hacer después de esa edad. En el fondo, después de esa edad, uno toma una decisión individualizada según cómo está la salud de ese paciente y cuál es la expectativa de vida. Lo mismo ocurre con el cáncer de colon, que está sugerido desde los 50 años hacer colonoscopía cada 10 años. Y para la gente que no quiere hacer este estudio invasivo, está la posibilidad de tomar una muestra de deposición que se llama estudio de hemorragia oculta, que en el fondo es en la muestra de deposiciones ven si hay sangre, pero ese estudio debe hacerse anualmente, en el fondo no cada 10 años como la colonoscopía. El cáncer de colon ha aumentado de manera impresionante en los últimos años, y una de las cosas que están evaluando es si es que esta edad se baja a los 40. De hecho, si es que alguien ha tenido un familiar con un cáncer de colon más joven, qué sé yo, a los 45 años, el familiar directo, los hijos, deben comenzar esta evaluación 10 años antes de la edad en que la tuvo el paciente, ¿de acuerdo? O sea, ahí puede partir a los 35 años. Entonces, esto es algo importante. El escáner de tórax
Esto es algo que es relativamente nuevo dentro de las sugerencias de tamizaje. Se sugiere anual en pacientes fumadores, que son fumadores en general más pesados. Uno tiene que calcular más o menos que haya tenido el consumo de una cajetilla de cigarros durante al menos 30 años. O sea, un paciente que lleva más de 30 años fumando una cajetilla al día, o 50 años fumando 15 cigarrillos, en el fondo el equivalente, uno debiera hacerle escáner de tórax si es que esa persona está fumando de manera activa o si es que lo ha suspendido hace menos de 15 años atrás, ¿ya? El antígeno prostático nos sirve poco y lo quiero mencionar porque es algo que los pacientes piden mucho, así como, pero ¿cómo? ¿Y no me va a pedir antígeno prostático? Y en realidad no es un examen que sirva mucho porque puede desviar las decisiones, ¿de acuerdo? Hay pacientes mayores y lo habitual es que tiendan a subir el antígeno prostático y que no necesariamente vaya a haber un cáncer asociado. Y por lo tanto, lo que se había visto es que tener antígenos prostáticos y hacerlos de manera regular llevaba muchas veces a hacer biopsias que eran innecesarias. Entonces, en este minuto está recomendado de manera individualizada, o sea, que el médico vea si vale la pena en pacientes entre 50 y 69 años, y en realidad no está recomendado en pacientes que tengan 70 años o más, ¿de acuerdo? Estos últimos dos exámenes, la endoscopía digestiva alta y la ecografía abdominal, en realidad no están en las guías internacionales, pero yo se los menciono. ¿Por qué? Porque el cáncer gástrico es la primera causa de muerte por cáncer en Chile en hombres, ¿de acuerdo? Entonces es algo que nosotros en Chile tenemos que estar muy atentos. Y el cáncer de vesícula en mujeres es la primera causa de muerte por cáncer en Chile, ¿de acuerdo? En mujeres. Por lo tanto, a pesar de que esto no está en guías internacionales, es algo que nosotros como chilenos debemos estar atentos por la frecuencia de estos cánceres en Chile. Ahora, como son hartas las enfermedades cardiovasculares, mi foco va a ser en hipertensión arterial, que vimos que era sobre un 70%, y diabetes, que es un 30%, para explicarle algunas generalidades de estas dos enfermedades y que después puedan ir surgiendo las preguntas que ustedes me quieran hacer. Lo primero es que la hipertensión arterial se produce y es más frecuente en personas mayores porque con los años los vasos sanguíneos van aumentando su grosor, ¿de acuerdo? Al aumentar el grosor, las arterias, esto produce mayor resistencia. Imaginémonos, por ejemplo, una manguera que ustedes aprietan, ¿cierto? Sale el agua más fuerte. Eso es lo que ocurre en la hipertensión arterial. Y la frecuencia dijimos que es sobre un 70%. ¿Cuánto es una presión normal? Bajo 140/90. Esto es importante porque la gente llega a veces con sus presiones y creen que están regio y están en 180, ¿cierto? Y estas dos presiones, ¿qué nos dicen? 140 es la presión alta, que llamamos presión sistólica. Esa presión es la que se da en las arterias cuando el corazón se contrae, o sea, el corazón se contrae al bombear, sale con fuerza y esa fuerza que se mide corresponde a este número de 140. Cuando el corazón se relaja, obviamente disminuye la presión en las arterias y ese valor es el que corresponde a la presión diastólica, que es la presión baja. Entonces, siempre que ustedes se tomen la presión, van a tener dos valores, el de la presión alta, que es la sistólica, y el de la presión baja, que es la diastólica. Hay mucha gente que cuando habla de sus presiones le saca este cero, entonces dice mi presión es 14,9. Da lo mismo, en el fondo corresponde a 140/90. Bien, bajo esas presiones, uno en general tiene una presión bien controlada. ¿Qué daños puede generar la presión arterial elevada? En el fondo, la presión arterial elevada lo que hace es generar daño en los vasos sanguíneos.
Uno son los vasos sanguíneos grandes, las arterias que llevan la sangre a los distintos órganos, pero en cada uno de estos órganos estas arterias se van ramificando y si llegan con mucha presión a esas ramas, obviamente van generando daño. Y el daño que pueden generar es a nivel cerebral, accidentes cerebrovasculares, pérdidas visuales en los ojos, insuficiencias cardíacas, que esto se generen, imagínense un corazón bombeando con fuerza contra una presión muy alta. Lo que va ocurriendo es que ese corazón primero se tiene que ir engrosando y eso produce algo que se llama hipertrofia y después de que ya se ha engrosado llega un minuto en que ese músculo se fatiga y eso corresponde a la insuficiencia cardíaca. Aumenta el riesgo de infarto, aumenta el riesgo de insuficiencia renal y también aumenta la disfunción eréctil. ¿Cómo es el autocontrol de presión cuando usted es hipertenso y se quiere controlar la presión en la casa? ¿Cómo debe hacerlo? Primero, tiene que sentarse, estar al menos 5 minutos sentados antes de tomarse la presión. No sirve tomarse la presión si usted viene corriendo al supermercado y llegó y se la tomó. Tiene que estar primero sentado, tranquilo. Se pone el manguito de presión y pone el brazo apoyado sobre una mesa, relajado, y no debe tener ropa apretada en el brazo, idealmente en el otro tampoco, pero en el brazo donde se va a tomar la presión. Tiene que mantenerse quieto al momento de la toma sin estar conversando o haciendo otra actividad y con las piernas de esta forma tranquilas y no cruzadas, ¿de acuerdo? Ahí la toma de presión es válida. Lo ideal es que sea tranquilo porque por algún motivo los pacientes se toman la presión cuando se sienten mal. Tienen que pensar que la presión también es reactiva a lo que ocurre. Entonces, si una persona está con dolor, si está estresado, la presión va a subir y por eso es tan importante que este autocontrol de presión sea en el momento que corresponde y de la forma adecuada. Esto es una pregunta que hacen mucho, ¿qué aparato tengo que usar? La realidad es que los aparatos que son automáticos sirven, pero se ha visto que este de muñeca es menos fidedigno que el aparato que toma la presión sobre el codo, ¿de acuerdo? Entonces, lo ideal es que ocupen este segundo aparato si es posible. Y lo otro es que estos aparatos que son automáticos, en general, uno los debiera calibrar máximo cada 3 años. Entonces, si usted tiene un aparato de presión que ya tiene 15 años, dele una miradita porque en el fondo me pasó hace un par de semanas atrás que llegó un paciente que estaba muy hipertenso en la casa, muy hipertenso, y que claro, empezó él mismo a subir los fármacos y llegó sintiéndose muy mal a la consulta y le dije, lleve su aparato de presión y cuando lo comparamos con el de la consulta, su aparato le estaba marcando 30 más que la presión normal. Entonces lo que empezó a hacer él es accederse en medicamentos para la presión y llegó con una presión de 90,60 y obviamente se sentía pésimo. Entonces esto es algo que también es importante. Bien, ahora vamos a entrar en la diabetes. Aquí les quise explicar un poquitito cómo se produce la diabetes para que entendamos cómo son también los mecanismos de los medicamentos que ocupamos. Vamos a pensar que esta persona consume alguna cosa, un sándwich, un chocolatito, lo que sea. Viene por el esófago, llega al estómago y cuando pasa por acá por el estómago, detrásito está el páncreas. El páncreas percibe esta azúcar que está ingresando al organismo. Y acá tenemos una imagen del páncreas aumentado. El páncreas se está mostrando como una fábrica. El páncreas es una fábrica de insulina que en este dibujo se muestra como estas llaves, ¿de acuerdo? Entonces, consume algo, el páncreas libera insulina y entonces ahora tenemos en el flujo sanguíneo azúcar e insulina. Una vez que tenemos esta azúcar, tenemos que utilizarla y el azúcar la necesitamos nosotros para funcionar, el cerebro, los riñones, el corazón, y por lo tanto debe ingresar a las distintas células para que sea ocupada. Y esta insulina, que es esta llave, debe abrir una cerradura.
pero para que funcione esta llave, que es la insulina, debe entrar en la cerradura adecuada. Si esa cerradura no funciona, tampoco va a poder utilizarse la glucosa, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, los dos tipos de diabetes que existen son en fallas a nivel del páncreas o a nivel de estas cerraduras. Entonces, en la diabetes tipo 1, ¿qué ocurre? La fábrica de insulina está alterada. Como la fábrica de insulina está alterada, el azúcar que corre por el torrente sanguíneo no puede entrar a la célula porque no tenemos insulina que nos permita abrir con esa llavecita la célula para que se ocupe ese azúcar y por lo tanto el azúcar sube en la sangre, que eso es la diabetes, ¿cierto? Y en la diabetes tipo 2 el páncreas produce la insulina de manera adecuada y está esta llave, pero la cerradura está alterada y por lo tanto no puede entrar el azúcar a la célula. Esto ocurre en la diabetes tipo 2 y esto es lo que se llama resistencia insulínica. Y por eso existen medicamentos que actúan disminuyendo esta resistencia insulínica como la metformina, que es un fármaco que probablemente muchos conocen. Otra de las cosas que nos ayuda a disminuir la resistencia insulínica es hacer ejercicio. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Un diabético que hace ejercicio va a controlar sus glicemias mucho mejor que alguien que no lo haga. ¿De acuerdo? ¿Qué complicaciones puede producir la diabetes? También puede producir a varios niveles. Puede producir ceguera por daño ocular, insuficiencia cardíaca, derrames cerebrales, insuficiencia renal y puede generar daño tanto en la parte vascular de los pies como en los nerviecitos que finalmente lleven amputaciones parciales. ¿Cómo controlamos esta diabetes? ¿Qué es lo que le va a pedir su médico si usted es diabético? Le va a pedir un examen que se llama hemoglobina glicosilada. Este examen, ¿qué es lo que mide? Mide cómo está el control del azúcar en los últimos 3 meses. Y la importancia de esto es que si a usted le piden, por ejemplo, un perfil bioquímico que toma una glucosa en ayuno, en ese perfil usted solamente va a ver la glucosa de ese día, que puede estar interferida si es que estuvo estresado, si se tomó un traguito en la noche. Entonces puede aparecer alta o baja y nosotros no entender bien la causa. Pero este control de los últimos 3 meses nos va a explicar cómo realmente está su azúcar controlada. Y eso, por lo tanto, nos permite evaluar si el paciente está bien controlado de su diabetes o no. ¿Cuáles son las metas de esta hemoglobina glicosilada? Dependen de su edad y de su expectativa de vida. Y eso es importante porque en pacientes más jóvenes uno tiene metas que van en hemoglobinas glicosiladas entre 6,5 y 7. En pacientes que ya son mayores de 80 años, uno es un poco más laxo, puede moverse entre 7,5 y 8. Y por lo tanto, ahí su doctor es el que le va a explicar cuál es la meta. Ahora, ¿cuál es el otro tema importante? Es que hay personas que se empiezan a poner tan estricto con el control de su diabetes que tratan de llevar su hemoglobina glicosilada a una hemoglobina glicosilada normal. Y se ha visto que hemoglobinas glicosiladas muy bajas se asocian a hipoglicemia y la hipoglicemia también es dañina para el cerebro. Entonces acá es muy importante seguir las indicaciones médicas. Las complicaciones de la diabetes están directamente asociadas al control de la diabetes y eso también ocurre con la presión arterial. Entonces, un mensaje de esta charla es que si usted es hipertenso, si usted es diabético, pero está bien controlado, no tendría por qué tener nunca ninguna de las complicaciones de las que estamos hablando. ¿De acuerdo? Y lo otro es que la diabetes y también la hipertensión, las dos son patologías GES, que están cubiertos sus exámenes de control, su diagnóstico primero, los exámenes de control y también los fármacos. Ahora, algunas generalidades respecto al uso adecuado de fármacos en personas con enfermedades crónicas.
Es importante seguir las indicaciones médicas. Regularmente, ¿a qué me refiero con esto? A tomarlos diariamente. Hay gente que es entendible, porque cuando uno tiene una enfermedad crónica significa tomar ese fármaco de por vida. Entonces, hay muchos que dicen, ¿sabes qué? Me aburría tomarlos, y dejan de tomarlos y se le van a las pailas de las enfermedades. O que dicen, ¿sabe que en realidad se me olvida? Entonces a veces me lo tomo 2 veces a la semana. No sirve tener un día la presión bien controlada y otro día no bien controlada. Evitar la automedicación. No el medicamento que le sirve a la amiga o al amigo no es el mismo que nos sirve a nosotros. Esto es súper, estas indicaciones deben ser individualizadas y esto lo vemos mucho. La automedicación es 4 veces más frecuente en personas mayores que en personas jóvenes, y esto es muy habitual, que llegue alguien tomando un medicamento y me dijo, no, es que me duele la guata y mi vecina me dijo que esto era bueno. Y uno dice, bueno, pero y no sabía que ese medicamento para el dolor de la guata produce estitiquez, produce problemas urinarios, afecta la memoria. Ah, chuta, no sabía. Entonces al final terminan consultando por los efectos adversos a un fármaco que ellos pensaron que eran indicados para ellos. Los riesgos adversos a los fármacos son mucho más frecuentes en adultos mayores, es tanto que dan cuenta del 10% de las hospitalizaciones. Y estos efectos adversos van aumentando con la edad. Un 30% de personas sobre 80 años tienen efectos adversos a fármacos. Algunas sugerencias simples respecto al control médico. Cuando vayan al médico, si toman 2 o 3 medicamentos, lleven la lista de los fármacos. Cada vez existen más laboratorios, entonces hay veces que llega el paciente y dice, tomo la pastilla chiquitita, una amarilla, o la pastilla más grande, y en realidad para nosotros es imposible saber cuál es esa pastilla. Entonces, es muy importante que si usted toma fármacos crónicos, usted lleve esa lista cada vez que va a ir al médico. Cuando vaya a su médico, infórmele todos los fármacos que toma. Eso significa incluir las vitaminas, incluir los remedios naturales y también los fármacos para dormir. ¿Esto por qué? Porque los remedios naturales, si bien son naturales y la gente le tiene mucha fe, en realidad en el fondo tenemos que pensar que todas las drogas salen de plantas o de cosas naturales, y en el fondo tienen efectos que pueden interactuar con otros fármacos. Por ejemplo, el ginkgo biloba, que muchos dicen, no, esto yo lo ocupo para la memoria porque leí por ahí que sirve. Si es que usted le toma junto con aspirina, aumenta el riesgo de hemorragia. Entonces, existen fármacos que son efectivamente naturales, pero que aumentan riesgos o que interactúan con otros medicamentos. Los medicamentos para dormir, la gran mayoría de los que se venden con receta verde, son fármacos que aumentan el riesgo de caídas y que empeoran la memoria. Entonces, en el fondo, cualquier medicamento, usted lo considere importante o no, debe mencionarlo. Si siente que se le están olvidando algunas dosis porque ya está tomando 5 o 6 pastillas, ocupe un pastillero. Esto es algo que le pasa a cualquier persona que toma medicamentos, aunque sea dosis, que usted salta una dosis, cuesta mucho después volver a la caja y mirar, chuta, ¿me lo tomé hoy día o no me lo tomé? Si usted prepara su pastillero semanal, en el fondo es fácil, usted abre el día el pastillero y si es que encuentra la pastilla es porque no se lo tomó, y si es que no está es porque ya se lo tomó. Y si por cualquier motivo dejó algún medicamento crónico que estaba indicado, es importante que le informe a su médico tratante. En suma, las enfermedades crónicas aumentan con la edad. La mayoría de ellas son prevenibles con hábitos de vida saludable. La hipertensión y la diabetes son 2 enfermedades crónicas que son muy frecuentes en la persona mayor y que tienen consecuencias negativas solo si no se controlan de manera adecuada. Si usted las controla bien, no va a tener esas consecuencias. Y el tratamiento farmacológico de esta y otras enfermedades crónicas es importante que usted las haga guiadas por un médico. Gracias. Ahora vamos a dar paso a la ronda de preguntas. Les pido que si pueden prender las cámaras para poder verlos. Solo don Pedro ahí con cámara. La idea de esta ronda de preguntas y del diálogo que se va a dar ahora es que puedan haber hecho las preguntas por el chat o a mano alzada ahora, ¿ya? Les dejamos abierto el espacio.
Don Pedro ahí veo que tiene la mano levantada. Yo soy diabético hace ya bastantes años y como que soy medio, hago mucho ejercicio, a veces camino más de 20.000 pasos diarios, hago mucho ejercicio, pero la glicemia no se me mantiene estable. A veces me sube, me baja, ese tipo de cosas. Entonces, solo hay que hacer la pregunta a la doctora que estuvo recién con nosotros sobre eso, ¿a qué se debe? Me estoy controlando con la enfermera, estoy tomando Glemax, Trayenta y Metformina. Eso es lo medicamento que estoy usando. Y no está con insulina, está solamente con hipoglicemiantes orales. ¿Y nos puede contar, Sí. Pedro, cuál es su hemoglobina glicosilada? ¿Se Mira, acuerda? a veces me salen sobre 200, alguna cosa así, 180, Ya, que pero esa siempre está pregunta fluctuando. que hace usted me encanta, es súper importante porque el azúcar varía a lo largo del día y eso es algo que es esperable. O sea, uno tiene en la mañana una glicemia habitualmente un poco más baja, después de comida a un diabético siempre le va a subir el azúcar y puede subir en rangos 200, 220. Después de hacer ejercicio siempre le va a bajar el azúcar. Y en el fondo Ya. nosotros no tenemos un azúcar estable durante el día. Y ese es uno de los motivos por el que usamos la hemoglobina glicosilada como una meta de control glicémico, porque si nosotros nos guiamos por las subidas o bajadas del azúcar, nos morimos de susto. Pues si hay pacientes que dicen, bueno, pero ¿cómo si yo tenía 120 y resulta que después me tomo el azúcar y tengo 220? Y efectivamente eso es así. El azúcar, lo que Sí, pasa es que quienes no somos diabéticos no nos estamos midiendo todo el tiempo, pero el azúcar tiene variaciones durante el día según las actividades que usted tenga y según si está más estresado o no, etcétera. Entonces ahí lo más importante es ver el control de su hemoglobina glicosilada y que usted tenga con ese valor, trate de que esté en rangos que son adecuados para su edad y que sean seguros, ¿de acuerdo? a veces, a veces he tenido, cuando he hecho ese examen, me ha resultado 60 hasta 280 a veces. Pero lo que pasa es que la hemoglobina glicosilada no muestra solamente una glicemia, muestra el control. Ya, El sí, valor, el valor normal es hasta 5,7. De 5,7 a 6,5 se considera prediabetes y de 6,5 hacia arriba se considera diabetes. Entonces uno busca valores que estén. ¿Usted qué edad tiene, don Pedro? ¿Nos puede contar o es muy no, no, para nada, 69 años. 69 años? Probablemente van a querer que usted esté más o menos entre 7 y 7,5. Entonces Ya, vea este valor. Ahora, efectivamente, independiente de eso, pongámonos en el escenario que su hemoglobina glicosilada está en 8,5 o más cercano a 9, que es un valor que nosotros no quisiéramos. En el tiempo, esto no lo mencioné en la presentación porque es más complejo, pero en el tiempo un diabético tipo 2 va generando más resistencia a los fármacos orales y muchas veces, aunque ocupe 2 o 3 fármacos, no logra controlar su diabetes. Y en esos casos hay veces en los que, aunque sea una diabetes tipo 2, uno necesita dejar insulina para poder mantener eso dentro de rango. Entonces, si es que efectivamente, a pesar de usted estar con 3 fármacos, su hemoglobina glicosilada no está en las metas que uno espera, puede ser que a largo plazo vaya a necesitar o sea, insulina ya de frentón para controlar el azúcar. sí, si así me han dicho cuando voy a control, si no resulta esto farmacológico, tengo que por insulina. Ahora, la insulina, la gente le teme, es como que no quiero llegar a usar insulina, pero la realidad es que la insulina, existen distintos tipos de insulinas ahora que se manejan de manera súper estable, logran mantener un control glicémico muy, muy adecuado y que los pacientes después de que empiezan a usar insulina se sienten tan bien que dicen, chuta, en realidad no era tan terrible.
Y otra cosa importante es que hay veces en que los pacientes, cuando han estado mal controlados de su diabetes, el azúcar elevada de manera persistente puede producir algo que se llama glucotoxicidad. El azúcar alta de manera muy permanente es tóxica para el páncreas. Entonces puede afectar la liberación de insulina que tiene el páncreas, y cuando uno logra regular el azúcar y le quita esa toxicidad, hay veces en que el páncreas se recupera y que la persona necesita usar insulina durante 6 meses, un año, y después hay ocasiones en que puede volver a los fármacos orales. Es decir, cuando uno llega a la insulina, no significa que va a ser insulino requirente para siempre. ¿De acuerdo? Ya, perfecto. Otra consulta, doctora. Mi señora es hipertensa. Ya muchos años de hipertensa y se le mantiene mucho problema con su presión. Ahora último tiene, perdón, tiene apnea de sueño. Y ella es una persona que se toma la presión 4 o 5 veces durante el día. Ella fue técnico paramédico, pero ¿Y tiene mucho está temor. manejándose la apnea del sueño? Sí, está con una máquina en este momento que le da Eso, apoyo con su medicamento. ya, Pero igual le cuesta mucho. eso lo tiene que revisar. Para los que están escuchando, para poder explicarles, existe una enfermedad que se llama apnea del sueño. En esa enfermedad la persona, mientras duerme, hace episodios de apnea. Eso significa que no logra respirar bien y por lo tanto le baja la oxigenación. Para hacerlo de manera gráfico, es como que alguien viniera y le pusiera a usted una almohada en la cabeza. Entonces, usted deja de respirar y obviamente el organismo lo que hace en respuesta a eso es alterarse porque no está llegando oxígeno, sube la adrenalina, aumenta la presión, aumenta la frecuencia del corazón, y por lo tanto la gente que tiene apneas del sueño que no están bien controladas habitualmente producen presiones arteriales que no están bien controladas. Entonces, si alguien que tiene apnea del sueño está con sus presiones muy irregulares, algo muy importante es revisar si es que la máquina que se pone, que es para que se eviten esas apneas, está funcionando bien y si efectivamente está con la apnea del sueño controlada como corresponde. Sí, ella hace por lo menos 1 mes y medio que la está usando la máquina. Pero como Es muy digo, es muy... La primera etapa de la máquina cuesta harto adaptarse, entonces cuando ya ella esté con la máquina bien adaptada y haya disminuido la cantidad de apneas por hora, que para que ustedes se hagan la idea, una persona que tiene una apnea del sueño que requiere máquina significa que hace al menos 6 apneas por hora, imagínense. Entonces, cuando eso esté bien controlado, probablemente se le va a regular también el manejo de presión. Ya. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? Les reitero la invitación a prender las cámaras para que podamos vernos entre todos. Tengo varias preguntas. Ya, señora Sonia, adelante. Vamos. Ya, mira, respecto a la mamografía, yo tengo 77 años y acá decía, mostraba menos de esa edad que hasta cierta edad uno debe hacerla. Yo la sigo haciendo, muy, muy desagradable hacerlo, ¿ya? Pero el otro día me enteré de una persona de mi comunidad que arriba de 80 años y le descubrieron un tumor, entonces, ¿hasta qué edad uno tiene que hacerse realmente la mamografía? Está buenísima su pregunta, Sonia, porque en realidad, en general, uno en pacientes que están bien la sigue haciendo incluso después de los 80 años. En general, los pacientes más jóvenes los hacen anual. En el tiempo uno se puede distanciar un poco los controles a cada 2 o cada 3 años, pero está demostrado que el cáncer de mama es un cáncer que sigue teniendo riesgo con la edad. Entonces, ¿de qué depende eso? Tiene que pensar que estas guías son sugerencias generales, ¿cierto? Pensando más o menos en las poblaciones y que esto sea un examen costo efectivo. Pero
si una persona está bien, está funcionalmente activo, está cognitivamente intacto y tiene una expectativa de vida que sea mayor a 5 años, uno le sigue haciendo el examen. Y yo tengo efectivamente pacientes de 85 años que siguen haciéndose mamografía. Entonces, y efectivamente he detectado cánceres de mama en pacientes sobre 80 años. Entonces, no es que uno deje de hacer el examen, sino que después de esa edad uno hace una evaluación individualizada, porque si algo hemos aprendido es que los pacientes mayores son heterogéneos. En el fondo piensen que ustedes que están conectados acá están súper bien cognitivamente, se pueden meter al computador, pero efectivamente existen pacientes de 80 años que están más deteriorados. Entonces, si es que yo tengo una señora que tiene 78 años, que tiene una demencia avanzada, por ejemplo, o que tiene enfermedades crónicas muy limitantes, probablemente a ella voy a decidir no hacerle la mamografía, ¿cierto? Pero si es que es una mujer que tiene una enfermedad, sus enfermedades crónicas bien compensadas y tiene una buena expectativa de vida, sí le voy a hacer el examen. Entonces ahí es donde entra la evaluación individualizada. Y es excelente su pregunta porque no es que después de los 75 años uno no lo haga, sino que eso uno lo ve con el paciente que tiene al frente. ¿Ya? Ya, la segunda pregunta. Recién hace, yo diría unos 10 días atrás, recién me enteré de ese examen de hemoglobina glicosilada. Y me dijeron que acá en Viña hay un laboratorio o un centro, no sé, que lo hace sin costo. Me quedaron de dar el dato, no me lo han dado. Entonces, porque me imagino que es específico y debe tener su alto valor. No es un examen que sea tan caro. Lo que ha sido como más novedoso es que antes solamente se ocupaba para controlar la diabetes, pero ahora también sirve para hacer diagnóstico. Entonces, en alguien que no es diabético, nos permite ver si esa persona está en un rango de azúcar que es de prediabetes o de diabetes, ¿de acuerdo? Ya. Y la tercera, tengo hartas, pero bueno, hasta aquí voy a Ahora, quedar. la glucosilada es simplemente un examen de sangre, entonces cuando vaya, se puede hacer sus exámenes habituales, pueden también tomar la hemoglobina glicosilada. Ya, sí, porque me hice un perfil bioquímico hace como 3 Y meses, está pero no me cubierta por hablaron de eso en FONASA, está absoluto. cubierta por FONASA. Lo que pasa es que en No, pacientes que pues no tienen riesgo de ese diabetes, claro, no está cubierto por FONASA, o sea, vale caro ese examen de sangre, el perfil bioquímico vale caro. Ya, el otro no, el otro es sin costo en cualquier lugar. Bueno, la tercera pregunta, tanta relevancia ahora, todo lo que uno lee, qué sé yo, sobre vitamina D, ¿ya? Buena pregunta. Mire, la vitamina D es una vitamina que se obtiene por el sol, ¿ya? Eso es lo primero. En el fondo existen muy pocos alimentos que tienen la vitamina D. Son el salmón, el aceite de bacalao que daban los papás antes, tiene vitamina D, pero a nadie le gusta tomarlo. Pero los alimentos es muy difícil que logren llegar a niveles adecuados de vitamina D. La vitamina D se obtiene por el sol y esta vitamina D después se activa un proceso en el riñón y otro proceso en el hígado. Entonces, el primer problema que tienen las personas mayores es que la piel absorbe menos vitamina D, ¿de acuerdo? El segundo es que hay muchos que tienen o problemas renales o problemas hepáticos, entonces aunque la lograran absorber, muchas veces no se activa de manera adecuada. El hecho es que con todo esto, hasta un 70% de los pacientes mayores en nuestro país tienen vitamina D baja. Y en realidad, solamente por recomendaciones internacionales y nacionales de manejo, las pacientes, al menos las mujeres, para disminuir riesgo de osteoporosis, debieran usar calcio y vitamina D de manera permanente después de los 60 años. Entonces, ahora, eso es cómo se obtiene y si debiéramos usarlo. ¿Para qué sirve la vitamina D?
Sirve para el hueso, para disminuir en el fondo el riesgo de osteoporosis, porque ayuda a que se absorba el calcio y que de esa forma esté en el hueso de forma adecuada. Lo segundo es que tiene un efecto a nivel muscular, entonces existen estudios que muestran que la gente con vitamina D baja se cae más que aquellos que tienen la vitamina D normal. Y han salido varios estudios en los últimos años mostrando que hay efecto en la cognición y que por lo tanto también por un tema de memoria uno debe mantenerlo en rangos adecuados. Entonces, ¿y qué pasó? Ahora en pandemia, con el encierro, la gente dejó de salir a los parques, obviamente tomó menos sol y hemos visto niveles, pero tremendamente altos de baja de vitamina D. Y por eso probablemente en este último tiempo también volvió a surgir el tema del déficit de vitamina D. Hay harta farmacias que lo venden, homeopática o qué sé yo, pero hay personas que le dan exámenes, le dan recetas específicas de vitamina D. Lo Yo que estoy pasa es que tomando, si los niveles, cuando los niveles están muy bajos, hay veces que uno tiene que dar dosis altas de vitamina D que se llaman dosis de carga. Y eso uno solamente lo puede ver mirando un examen para ver si los niveles están muy bajos. Y después, cuando uno ya llega a los niveles normales, debiera dejar una dosis de mantención. Y efectivamente cada vez han salido más laboratorios que lo traen, lo que es una cosa buena, porque la vitamina D en realidad es algo que debiéramos usar y antes estaba carísima y costaba mucho encontrarla. cualquiera de esas de mantención, cualquiera que uno compre, yo La pienso que está vitamina, bien. la vitamina D, la dosis de mantención sugerida es entre 800 unidades y 2000 unidades diarias, no más que eso. La mayoría de las pastillas que tenemos en Chile son de 800 unidades. Hay gente que a veces trae de afuera dosis de 1000 o 2000, pero con 800 unidades diarias debiera tener cubiertas sus necesidades. Ya, gracias, no hago más preguntas. Ahora nos quedan, se supone que por tiempo nos quedan 5 minutos, pero todavía no nos confirman si tal vez se puede alargar esto un poquito porque hubo otras salas que partieron un poquito retrasadas. Le vamos a dar la palabra a Damaris Enríquez, que tiene la manito levantada. Hola, ¿se escucha bien? ¿Sí? ¿No? Sí, qué bueno, es que antes había problemas. Bueno, agradecer la exposición, yo creo que estas instancias son de mucho aprendizaje, siempre uno adquiere conocimientos o queda con dudas. Yo soy terapeuta ocupacional del programa de la Municipalidad de Purén, de la 9ª región, y bueno, es mi primer trabajo, pero sí desde la práctica uno se encuentra con situaciones obviamente de la polifarmacia. Y también en casos, sobre todo en hogares, muchas veces, ¿cierto? Esta polifarmacia también trae otras consecuencias asociadas por cómo interactúan en sí todos los fármacos que tienen que tomar. También la baja adherencia a tomar muchos medicamentos, solamente lo que las personas a veces encuentran que es lo necesario. Pero mi pregunta está enfocada quizás a alguna recomendación que uno pudiese entregarles a ellos, como quizás en qué se pudiesen fijar cuando ellos sienten que el consumo de muchos medicamentos no le está haciendo tan bien, o cómo ellos podrían pedirle indicaciones al médico, que ahora también, producto de la pandemia, se ha vuelto muy distantes de muchas personas mayores acá en la comuna que no han tenido sus controles. Entonces, todo como que se ha desbalanceado, pero quizás orientaciones generales de en qué ellos se podrían fijar, o cómo nosotros también quizás recordarles qué cosas le pregunten ellos a sus médicos, porque no todos tienen la posibilidad de ir a un geriatra, ya que está más especializado obviamente en todas estas temáticas. Yo creo que, o sea, primero, como para, o sea, para ti también como terapeuta ocupacional, tener el concepto de polifarmacia que no solamente es el número de fármacos, que eso es algo bien importante, porque en el fondo existen pacientes que tienen 4 enfermedades crónicas y que tienen que usar 10 fármacos y que en realidad tienen indicación. Entonces, antes para nosotros el concepto de polifarmacia era solamente un paciente que toma más de 5 fármacos. En este minuto, una de las cosas importantes es entender si ese fármaco está indicado o no.
Y si el paciente tiene indicación de tomarlo, entonces debe usarlo, aunque sean varios, ¿de acuerdo? Ese es un concepto importante. Lo segundo es que se habla de polifarmacia cuando uno tiene un efecto adverso a un fármaco que tiene que controlar con otro fármaco, ¿de acuerdo? Te voy a dar un ejemplo. No sé, hay veces en que dejan, qué sé yo, un remedio para la presión o un remedio, los remedios para la próstata que pueden bajar la presión, ¿te fijas? Y está con presiones bajas, entonces la persona empieza a caerse. Entonces después le dejamos un remedio que suba la presión. O te fijas, y finalmente uno empieza a entrar en una cascada en la que da un fármaco para disminuir los efectos colaterales de otro y puedes tener 4 o 5 fármacos solamente para disminuir efectos colaterales de otro. Entonces, como para la educación de los médicos y de los profesionales de salud, yo creo que lo primero es como tratar de entender que lo que les mencioné antes, los efectos adversos en personas mayores son más altos y por lo tanto uno tiene que saber la seguridad de los fármacos y ahí yo te puedo ayudar si quieres. Existen unas guías que se llaman Start-Stop de fármacos que son llamados de riesgo en personas mayores, ¿de acuerdo? Entonces uno es la educación de los profesionales de salud y de los pacientes. Dos cosas importantes. Uno es que efectivamente sigan las indicaciones médicas. Y lo segundo que yo siempre les sugiero, que es para profesionales y también para los pacientes, es que ojalá no partan más de un medicamento a la vez. ¿Por qué? Porque en el fondo uno puede ganar un efecto adverso de un medicamento y si es que partes con 2, los quemas inmediatamente. Entonces, no sé, la persona, ponte tú que le partieron un remedio para la presión y un remedio para la diabetes y se le produjo un rash. Después no se atreve a tomar ninguno de los dos porque en el fondo significa que le hicieron mal. ¿Te fijas? Entonces, y lo otro es que se atrevan, porque hay muchos que les da yo soy súper cauta, entonces habitualmente parto con dosis pequeñita y los pacientes me dicen, pero ¿qué me va a servir un cuarto de pastilla? Que entiendan que si es que uno parte despacito es porque la idea es que uno ocupe la mínima dosis que sirva y que es mejor ir subiendo lento y llegar a las dosis adecuadas a que tengamos que después retroceder o eliminar un fármaco. Mientras ven si hay alguna otra pregunta, a propósito de lo que preguntó Damaris, les quería comentar que estas guías, que en realidad son más para profesionales de salud, pero es importante que las conozcan, que se llaman, existen, los gringos crearon los criterios de Beers y en Europa existe algo que se llama Stop Start, que en el fondo es parar o comenzar, que se refiere a fármacos que puedan ser inadecuados en una persona mayor. Y la gracia que tiene es que en el fondo va mostrando medicamentos que pueden ser dañinos por ciertas enfermedades. Les voy a poner un ejemplo, la amitriptilina, que es un antidepresivo que se ocupa mucho en atención primaria, es un medicamento que tiene un efecto que se llama anticolinérgico y ese efecto puede afectar la memoria, puede producir estitiquez, puede producir retención urinaria, puede producir boca seca, etc. Entonces, en el fondo, va viendo fármacos que eventualmente pueden ser de riesgo y cuáles son los efectos negativos que produce. Eso en el stop. Y en la parte de start, que es comenzar, hace sugerencias respecto a fármacos que están indicados en personas mayores y que muchas veces no se comienzan. Y que esto también es importante. Por ejemplo, hay personas que tienen fibrilaciones auriculares, que es una arritmia en que el corazón late irregular y que necesitan tratamiento anticoagulante para prevenir accidentes vasculares, y que muchas veces los médicos no se atreven a comenzar solamente porque la persona es mayor. Y en realidad
ahí uno dice, bueno, pero esta persona que tiene esta enfermedad, hay estudios claros que efectivamente se benefician de este medicamento y por lo tanto uno lo debiera comenzar. Entonces existen varias guías que están hechas para los médicos que pueden ayudarnos también a tomar las decisiones correctas. Ya, quiero saber sobre el uso de la aspirina, los triglicéridos y el colesterol. Así. Súper. Vamos en orden. La aspirina, es súper importante entender que no todos tienen indicación, ¿de acuerdo? Hay estudios claros que muestran que pacientes que no tienen indicación de aspirina aumentan su riesgo de hemorragia por sobre el riesgo de prevención. Los pacientes que tienen indicación de usar aspirina son los pacientes diabéticos y aquellos que han tenido un evento cardiovascular como un accidente vascular o como un infarto, por ejemplo. Pero alguien solo por ser hipertenso, por ejemplo, no tiene indicación de usar aspirina. Eso aspirina. De los triglicéridos son un tipo de colesterol malo. Existen colesteroles buenos, que son el HDL, y malos, que es el LDL y los triglicéridos. El LDL sube por las grasas, que es lo que todos entendemos y como que es claro, pero los triglicéridos suben por consumo de carbohidratos. Y esto es súper importante porque hay personas que tienen triglicéridos altos y dicen, oiga, pero si yo no estoy comiendo nada de grasa, y en realidad son buenos para el chocolate, para los helados y para las cosas dulces. Y los triglicéridos son lo más acusete que hay. O sea, si uno ve a alguien que tiene triglicéridos altos y esa persona dice, no, si no consumo azúcar, ni una posibilidad. Esa persona o tiene una diabetes y maneja azúcar alta y por eso tiene los triglicéridos altos, o efectivamente está consumiendo más carbohidratos de los que corresponde. El triglicérido, como les mencioné, es uno de los tipos de colesterol es malo, y el otro colesterol malo es el LDL. Y el LDL, ahí hay que tener ojo porque los rangos en los que uno lo tiene que manejar depende de las otras enfermedades que tenga el paciente, ¿de acuerdo? Entonces, si es que una persona es sana, no tiene otras enfermedades, puede tener LDL bajo 130, ese es el valor ideal. Pero si una persona, por ejemplo, es diabética o es hipertensa o es fumadora, es decir, tiene algún otro factor de riesgo cardiovascular, uno idealmente trata de mantener esos niveles bajo 100. Por lo tanto, las metas que nosotros nos ponemos de colesterol dependen también de las enfermedades que tiene ese paciente. Y obviamente ahí uno define si necesita dar fármacos específicos, porque el colesterol, cuando uno da una buena dieta, ayuda, pero existen personas que tienen algo que se llama dislipidemia familiar y que a pesar de manejar muy bien su dieta, el colesterol de todas formas sube. Entonces, uno con una buena dieta tiene que calcular que más o menos va a lograr bajar entre un 10 y un 15% el colesterol. Pero si una persona tiene un LDL de 170, el 10% la va a dejar igual en 150 y tanto, y por lo tanto esa persona va a necesitar un fármaco para controlarlo, ¿ya? En el chat, Karen comenta, a modo personal y como profesional, creo que es importante muchas veces explicar a las personas mayores para qué es cada medicamento, porque muchas veces lo desconocen y por esta razón no los toman. Le encuentro toda la razón a Karen, que es enfermera, absolutamente. O sea, yo creo que ese es un error que cometemos los médicos. Yo creo que una de las cosas importantes es que cuando una persona viene a un control crónico, idealmente uno le muestre sus exámenes, qué es lo que está alterado y por qué le pedimos ese examen. Y al momento de dejar las indicaciones,
idealmente poner todo lo que toma en la receta. Ahí hay muchas veces que los médicos somos cómodos y le ponemos el fármaco que le estamos agregando nada más, y eso genera errores. Yo he tenido pacientes que llegan tomando enalapril y enalten, que al final son los mismos medicamentos pero de distinta marca, porque tenía 2 recetas diferentes. Entonces, en el momento en que uno hace la receta, debiera poner todos los medicamentos que toma ese paciente de forma crónica y explicarle uno a uno cuál es el motivo por el que necesita esos medicamentos. Gracias por tu comentario, Karen. No sé si alguien más quiere hacer ya así un último comentario o pregunta. De lo contrario, le vamos a agradecer a Mari Carmen por su exposición, por transmitirnos su conocimiento. Fue una gran presentación, te lo agradecemos mucho. Muchas gracias también por participar, a doña Sonia, don Pedro, Damari, a Karen, a los otros que también están, Karina, Claudio, Elizabeth, Karina y Lucina, que no pudimos ver sus caras, pero que deben estar ahí atentos a la exposición que nos dio Mari Carmen.